Buenos días, nosotros somos alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 128. Somos del grupo primero B, turno vespertino de la carrera Comercio Internacional y Aduanas. Mi equipo está conformado por Contreras Álvarez Armando, Gámez Núñez Ailín, Guzmán Flores Dari Jimena, Sandoval Medrano Abigail y Ramos Sepúlveda Cristian. El tema en el cual nosotros hablaremos es el siguiente. Nuestro tema es sobre deportes. Nosotros realizamos una encuesta a los alumnos de CETI 128 con una pregunta clave que es cuantitativa. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero gastan las personas en él? O sea, su deporte. Esta es nuestra tabla de datos ascendentes. Como pueden observar, hay 15 columnas y 7 filas, con lo cual nos demuestra que nuestra muestra es de 105 datos. Cada dato representa la cantidad de dinero en la cual nuestros encuestados, que fueron los alumnos de CETI 128, le invierten a su deporte. A continuación, mi compañera les explicará el método de tallo hoja. El método tallo-hoja es una técnica utilizada para representar y analizar conjuntos de datos numéricos. Nuestros números son basados en las respuestas que obtuvimos en base a nuestra pregunta ¿cuánto dinero inviertes en tu deporte? A continuación, te explico cómo funciona. Primero, ordena los datos de menor a mayor. Divide cada dato en dos partes. En el lado izquierdo, el tallo, la parte entera del número excepto por su último dígito. En el lado derecho, hoja, el último dígito del número, repitiéndose la cantidad de veces que este número se repite, en nuestro caso, en la encuesta. Una observación es que si volteamos esto horizontalmente, será una gráfica. Una vez que los datos estén ubicados en la tabla de datos ascendentes, se calculará el rango, el intervalo de clase y el ancho de clase. Para obtener el rango es el valor máximo menos el valor mínimo, que en nuestro caso sería 35.000 menos 0. Para obtener el intervalo de clase se usará la ley de Sturges, lo cual sería 1 más 3.33 logaritmo del número de datos. Y nuestro resultado es 7.730, el cual se mantendrá al próximo menor, que es 7. Y por último, para obtener el ancho de clase, se dividirá el rango entre el intervalo de clase, lo cual nos da como resultado 5.000. Yo les explicaré lo que es nuestra tabla de frecuencias. Para obtener el número de clases y el intervalo de clases, utilizamos el intervalo de clases y el ancho de clases anteriormente ya comentados. Para obtener el número de clases, utilizamos el intervalo de clases que nos dio como resultado 7 y el intervalo de clases, que es el rango en el cual nosotros agruparemos nuestros datos, utilizamos el ancho de clase que nos dio como resultado 5.000. O sea que nuestra clase número 1 partiremos del 0, entonces nuestro intervalo de clase en la clase número 1 sería de 0 a 5.000. En la clase número 2 sería de 5.001 a 10.001 y así sucesivamente. La frecuencia es el número de datos que están agrupados dentro del rango de cada intervalo de clase. Por ejemplo, en la clase número 1, el intervalo de clase es de 0 a 5.000, con lo cual tenemos una frecuencia de 96, o sea, hay 96 datos dentro del rango de 0 a 5000. En la clase número 2, que tenemos un rango de 5001 a 10001, tenemos una frecuencia de 7 y así sucesivamente. El límite real inferior es el valor más bajo de un intervalo. En nuestro caso, la clase número 1, el límite real inferior es de 0.5. En la clase número 2 es de 5000.5 y así sucesivamente. Sin embargo, en el límite real superior es el valor más alto de un intervalo, que en nuestro caso, en la clase número 1, el límite superior es de 5000.5, en la clase número 2 es de 10.001.5 y así sucesivamente. Y para obtener la marca de clase es sumando el límite real inferior más el límite real superior y se divide entre 2. Por ejemplo, en nuestra clase número 1,
sumaríamos 0.5 más 0 más 5000.5, que nos daría un resultado de 2500.5. Ok, y para obtener la frecuencia relativa es calcular el porcentaje que abarca cada una de las frecuencias. Se obtiene multiplicando la frecuencia por 100 y se divide entre el tamaño de la muestra, que en nuestro caso es 105. Tomando de ejemplo la clase número 1, que la frecuencia es 96, sería multiplicar 96 por 100 entre 105, que nos da un resultado de 91.428, y así sucesivamente. Y para obtener la frecuencia acumulada, debemos de agarrar los números de la frecuencia y los vamos a ir sumando. O sea, 96 los vamos a ir sumando más 7. Luego ese resultado que nos da 103 lo vamos a sumar más 1, que nos da 104, más 0, que nos da 104, más 0, que nos da 104, más 0, que nos da 104, y más 1, que nos da 105. Un indicador de que lo hiciste bien es que al sumar todos estos números te dé el tamaño de toda tu muestra, que en nuestro caso es 105. Y para obtener la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que obtener la frecuencia acumulada, pero esta vez con los porcentajes de cada frecuencia. O sea, en la frecuencia número 1 nos da 96.428, eso lo sumaríamos más la frecuencia 2, que es 96.666, y así sucesivamente con todas las frecuencias. Con la tabla de frecuencias nosotros elaboramos 3 gráficas, las cuales son el histograma, la gráfica de polígonos, que su sesgo va hacia la derecha, y por último la gráfica mixta, que esta es un tipo de gráfica de J invertida. A continuación, mi compañera les explicará el tema de medidas de tendencia central. Mi tema es de medidas de tendencia central. Esto busca las características similares de un conjunto de datos que generalmente corresponde a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. La media se obtiene sumando todos los datos y dividiendo en total entre el número de datos que está en la tabla, que se representa como el color morado. La mediana es el valor central cuando los datos están acomodados de menor a mayor, que está representado por el color azul. La moda es el dato que más se repite o el que más aparece, que en este caso está de color naranja. Yo les voy a explicar cuartiles y deciles. Primero que nada, para esto necesitamos la tabla de datos ascendente, donde ubicaremos nuestros cuartiles y deciles. La fórmula del cuartil vendría siendo 1 por n más 1 entre 4, que en nuestro caso sería 1 por 105 más 1 entre 4. La n representa el número 105, el 105 es el tamaño de nuestra muestra. El resultado de esa fórmula sería 26.6 y lo aproximamos al número menor, que sería 26, y ubicamos el número 26, o sea, el dato 26 en nuestra tabla de datos ascendentes y marcamos que sería el tercer 200, y así sucesivamente vamos a ir ubicando nuestros cuartiles hasta obtener los 4. Para el decil es lo mismo, solo que la fórmula sería 1 por n más 1 entre 10, que sería 1 por 105 más 1 entre 10, que nos da 10.6, y lo aproximamos al número menor, que sería 10. Vamos a ir contando en nuestra tabla de cuartiles de datos ascendentes, vamos a ir contando cada 10 números, ahí vamos a ubicar un decil. Los color rojos son los deciles y los color verdes son los cuartiles. Los que están en azul
es la combinación de un cuartil y un decil, que es donde coinciden. En conclusión, en las herramientas utilizadas en nuestra investigación para la interpretación de datos en la probabilidad y estadística nos permite un análisis más claro de los datos obtenidos. En otra conclusión, a los jóvenes no les importa invertir en su deporte. Sin embargo, la mediana en este análisis es de 700 pesos, que es el promedio de lo que normalmente gastan. Se recomienda enfatizar la importancia del deporte, ya que la mayoría de los jóvenes no invierten en esto. Esto sería todo por nuestra parte. Si te ha gustado el video, puedes hacerlo saber en los comentarios. Muchas gracias.